El tema que vamos a ver hoy en esta noche se llama el Evangelio de la Supergracia. El Evangelio de la Supergracia, ¿sí? Vamos a ver en qué consiste y cómo este Evangelio pues no tiene fundamento. El Evangelio de la Supergracia. Este Evangelio, de forma inconsciente y en algunos consciente, está estructurado en la mayoría de las mentes de las personas cristianas. Y tan es así que se cree que por cuanto abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Este Evangelio se basa en la cita de Romanos 5:20, que dice así: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado sobreabundó también la gracia. Este texto en ninguna manera se refiere a los pecados que hacemos día a día, sino se refiere al pecado original que contaminó a toda la humanidad. Y por este pecado, ¿sí?, sobreabundó la gracia por medio de Jesucristo, a fin de traer salvación a todos los hombres. Entonces, el Evangelio de la Supergracia, una de las cosas que enseña es que si nosotros estamos pecando día a día, la gracia de Dios de la misma forma está abundando día a día. Entonces, no importa cuánto mal tú hagas, cuántas cosas tú erres en la vida o cuántos pecados tú hagas, de todos modos la gracia de Dios está sobreabundando al grado que todo está siendo perdonado, ¿sí? Pero acá hay un detalle, escucha, hay muchísimas personas que creen que si ellos pecan día a día, la gracia de Dios de igual forma abundará en ellos día a día. El contexto, ¿sí?, habla de la obra de Jesús hecha, y el texto escrito también está en tiempo pasado y no en tiempo presente o en tiempo futuro. Entonces tenemos que entender que el pecado sobreabundó, o sea, desde Adán hasta Cristo, el pecado sobreabundó. Y por cuanto el pecado sobreabundó desde Adán hasta Cristo, la gracia de Dios sobreabundó. Mas no, el texto está diciendo que por cuanto nosotros pecamos, ¿sí?, el pecado abunda en nosotros, entonces la gracia de Dios abunda también para con nosotros. No, el texto está diciendo, y todo el contexto está hablando de lo que sucedió desde Adán hasta Cristo, y que por cuanto sucedió eso, entonces la gracia de Dios se manifestó a través de Jesucristo. Amén. Este falso evangelio enseña que Jesús pagó por todo, en este caso por lo pasado, por lo presente y por lo futuro. Por ello no hay más que hacer para ser salvos, o no hay más de qué preocuparnos cuando cometemos algún pecado o alguna falta, pues las malas acciones que llegamos a cometer en el diario vivir ya fueron previstas y pagadas en la cruz. Entonces, este evangelio también nos enseña, el Evangelio de la Supergracia, que no hay de qué preocuparnos. Cristo ya pagó por lo presente, por lo pasado y por lo futuro, ¿sí? Y si en el diario vivir llegamos a cometer algún pecado, eso ya fue previsto y ya fue pagado en la cruz del Calvario, ¿ok? Es lo que enseña el Evangelio de la Supergracia. Ahora escucha, este Evangelio, aunque está cargado de verdad, su verdad está mal presentada, y esto causa una desviación del verdadero mensaje y propósito del Evangelio de la cruz. Entonces, el Evangelio de la Supergracia sí tiene mucha verdad, está cargado de mucha verdad, de muchos principios bíblicos, pero el problema es que esas verdades están mal presentadas, y eso es lo que voy a tratar de demostrar a través de este estudio, cómo esas verdades están mal presentadas y por lo tanto se convierte en un evangelio adulterado, ¿ok? Sigo. Debemos de entender que la salvación no es por gracia. Escucha muy bien esto. La salvación no es por gracia, como se enseña, pues si fuera por gracia, el texto no diría por medio de la fe. Efesios capítulo 2, verso 8 al 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Ahora lo voy a leer de una forma parafraseada. Escucha, Romanos 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios la fe, no por obras para que nadie se gloríe, sino por medio de la fe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas por medio de la fe. ¿Sí? Esa es la parafraseada. Ahora vamos adelante, escucha. El verso 8 dice que la fe no es nuestra, sino que es un regalo. En este caso es un don que Dios nos hace por gracia, ¿sí? Para poder creerle a Él y en Él. Es decir, la salvación no depende de tu fe, sino de su gracia y de su fe. Entonces, el texto nos está diciendo que la salvación aparentemente es por gracia, pero añade por medio de la fe. Entonces, cuando la Biblia nos está diciendo que es por medio de la fe, el texto nos está diciendo que somos salvos por gracia, pero el medio que Dios utiliza para esa salvación es la fe. Y lo que nosotros recibimos por gracia no es la salvación. Lo que nosotros recibimos por gracia es la fe, a fin de que podamos ser salvos por medio de la fe. Amén. Vuelvo a leer. El verso 8 nos dice que la fe no es nuestra, sino que es un regalo que Dios nos hace por gracia, para poder creerle a Él y en Él. Es decir, la salvación no depende de tu fe, sino de su gracia y de su fe. La fe es un don que Dios nos ha otorgado por gracia, a fin de ser salvos. Mas no somos salvos por pura gracia. Hermanos, aunque parezca lo mismo, no es lo mismo. El verso 9 dice que nuestra salvación no es por obras humanas que nosotros pudiéramos hacer para ganarnos el cielo. Vuelvo a leer lo que dice el 9. No por obras para que nadie se gloríe. O sea, no es por nuestras obras. Amén. Y luego el verso 10 dice que nuestras obras deben ser obras producidas por la fe. En este caso, por la fe que hemos recibido por gracia. Leo el verso 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, estas buenas obras, lo vamos a ver más adelante, estas buenas obras son producto de la fe. Y una de esas buenas obras que produce la fe en nosotros es ayudarnos a creer para que podamos obtener la salvación de nuestras almas. Porque sin fe nosotros no pudiéramos creer en la salvación que Dios nos ha otorgado por medio de Jesucristo. Entonces no nada más es que Dios nos regale la salvación y ya no, Dios nos regala la fe para que podamos creer. Gracias a esa fe es que nosotros creemos en que el sacrificio de Cristo es único y suficiente para podernos salvar.